Hola, buenos días. Estoy acá desde mi oficina con nuestro ilustre invitado, el ministro de Hacienda, ministro Mario Marcel. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá en esta transmisión en vivo para contarles un poco más detalles del acuerdo suscrito con la CUT por el Ministerio de Hacienda, la ministra del Trabajo. Este día lunes pasado, un acuerdo histórico. Queremos darle mayores detalles de esto, qué significa ese acuerdo, cuáles son los puntos, cómo llegaría y cuándo llegaría también a la gente los detalles de este acuerdo. Ministro, partamos con la valoración política, porque se había dicho y se ha reiterado en varias oportunidades que este es un acuerdo histórico, lo cual me parece muy bien, que se lleve un acuerdo importante con los trabajadores y trabajadoras representados en la Central Unitaria de Trabajadores, pero sobre el reajuste del salario, que no se había producido un reajuste tan importante durante 25 años. Partamos por esa valoración. Muy bien, bueno, primero que nada, yo creo que lo que uno tiene que valorar especialmente es haber tenido un acuerdo con los trabajadores, con la Central Unitaria de Trabajadores en este caso, porque durante los 4 años anteriores eso no ocurrió, incluso según nos contaban los dirigentes hubo años en que ni siquiera los llamaron. De modo que tener un acuerdo concreto, formal, amplio, es algo bien significativo y que muestra que tenemos capacidad de diálogo, de interlocución y de llegar a acuerdos. Ahora, el acuerdo incluye en primer lugar este reajuste del ingreso mínimo, que es un reajuste de 14%, algo más de 14%, para llegar, como se había comprometido, a 400.000 pesos dentro de este año. De hecho, ya ni siquiera va a ocurrir a fin de año, va a ocurrir en agosto. Y este reajuste como tal, efectivamente, como decía, es el más alto en 25 años. Y hay que acordarse que 25 años atrás la inflación era mucho más alta que ahora. Entonces, también, en términos reales, también es muy importante este reajuste. Un esfuerzo importante. Bueno, una de las cosas que más se discute hoy día es el problema que tenemos de los ingresos, ¿cierto? Y cómo mejoramos los ingresos de nuestro país. Estamos en una situación inflacionaria que es bien brutal, que la está padeciendo, bueno, las familias chilenas y particularmente con mayor impacto las familias de ingresos bajos, de ingresos medios bajos. Y el salario mínimo hoy día representa 850.000 personas, ¿o no? Claro, actualmente hay 850.000 trabajadoras y trabajadores que perciben el ingreso mínimo, pero como este va a subir de 350.000 a 400.000 pesos, también hay una franja adicional de trabajadores que están en ese rango que van a recibir alguna fracción de ese incremento. Así que uno puede hablar fácilmente de 1 millón de trabajadores que se van a ver beneficiados por esto. Muy bien, entonces estamos hablando de un universo de beneficiarios de 1 millón de personas que se les reajustaría el salario mínimo partiendo ahora, ¿cierto? Pronto, una vez aprobado el proyecto, vamos a ver, porque hoy día debiese ingresar además. Así es. Luego en agosto además, que sería el último aumento, pero también con un posible aumento durante los primer mes del próximo año, ¿no? En enero. Claro, ¿Cómo se produciría ese? Vamos a tener un primer incremento de 350 a 380.000 pesos en mayo, que se va a pagar con los sueldos de mayo, o sea, hacia final de mes. Luego eso va a pasar a 400.000 pesos en agosto. Y hacia final de año, si en diciembre la inflación es superior a 7%, en enero va a haber un reajuste adicional a 410.000 pesos y por supuesto ya después vendrá la siguiente negociación. Entonces todo eso es lo que nos asegura es que este incremento va a ser superior a la inflación. Hoy día la inflación, ¿cierto?, está en 9,4%, es la última cifra que tuvimos, pero si contamos desde el último reajuste del ingreso mínimo que fue a fines del año pasado, en realidad acumulamos más o menos como 5% y vamos a tener un incremento de 14% en el año. Si la inflación es mayor y por lo tanto se come parte de ese aumento real, eso se repone en enero. Así que es, por así decirlo, un reajuste que está bastante blindado contra la inflación. Eso es súper importante porque mucho se habla de cuáles son las medidas de protección con las certidumbres que van a tener las familias ante un posible nuevo aumento de la inflación. Y bueno, este mecanismo de reajuste se prepara para ese escenario, cosa de que las familias sientan que el reajuste de su salario vale la pena y no se lo va a comer la inflación, que eso es sumamente importante, una de las principales preocupaciones. Entonces es un mecanismo que garantiza cierto grado de seguridad y certidumbre para escenarios más adversos, pero además
está lo de la canasta básica, que tanto se ha discutido, cómo enfrentamos el alza de los precios asociados a la canasta básica, de consumo básico que tiene una familia. Y ahí también hay un acuerdo importante que me gustaría, ministro, que lo detallara, porque han habido también muchas... A veces estas cosas son un poco enredadas, ¿cierto? Como si depende del tramo, cómo se da el mecanismo, cómo se da la entrega, desde cuándo. Entonces, tratemos de simplificar el método, los montos, ¿cierto? Y el universo de personas que se verían beneficiadas con este apoyo para cubrir el alza de la canasta. Claro, bueno, primero hay que acordarse que cuando se reajusta el ingreso mínimo, también se reajusta la asignación familiar, el subsidio único familiar, el subsidio maternal. Todo eso se reajusta en la misma proporción que el ingreso mínimo, o sea, en el 14% que va a crecer de aquí a agosto. Esa es la base, en el fondo, parte de ese piso. Esa es la base, ¿cierto? Y las asignaciones familiares, como sabemos, se pagan por carga para los trabajadores con contrato, y los subsidios únicos familiares son para personas que no tienen empleo o tienen un empleo independiente y de bajos ingresos. A esas asignaciones familiares o subsidios únicos familiares, en este caso para darle una protección adicional respecto de la inflación, se incorporó en este acuerdo este concepto de canasta básica protegida, que es una canasta de alimentos de 80 productos que los calcula, que la va siguiendo el Ministerio de Desarrollo Social mes a mes, y lo que vamos a hacer es que vamos a entregar un complemento de la asignación familiar o SUF que va a cubrir todo el incremento de costos de esta canasta que ha habido en los últimos 12 meses. Es decir, por ejemplo, en los últimos 12 meses ese aumento de costos fue más o menos de 16%, entonces 16% de la canasta básica por persona se va a agregar a la asignación familiar o el SUF. Ese incremento, ese complemento de la asignación familiar se va a ir ajustando de acuerdo a cómo evolucione el costo de esta canasta básica de alimentos. O sea que si aumenta más aún los precios de estos alimentos, entonces ese complemento también va a aumentar, ¿no? Entonces va a partir con esta diferencia en los últimos 12 meses, que equivale más o menos a 6.400 pesos por persona. Eso se va a sumar a la asignación familiar, que en su tramo más bajo, y el SUF va a estar más o menos en 16.000 pesos. Estamos hablando de 22.000 pesos comparado con 14.000 pesos que se recibe actualmente por asignación familiar o SUF, ¿no? O sea, es un aumento bien importante, un aumento, juntando esas dos cosas, un aumento de más de 60%. Y eso se va a entregar por carga, o sea, para un trabajador o trabajadora con 2 cargas, entonces será el doble o el triple según corresponda. Entonces se va a adaptar también al tamaño de la familia, ¿eh? Y hay un ejemplo concreto, una madre, un padre trabajador con 3 cargas, que tiene salario mínimo actualmente, el actual. ¿Cómo le impactaría a esa familia de 3 cargas este acuerdo? Claro, hoy día un trabajador con el ingreso mínimo y 3 cargas está recibiendo los 350.000 pesos del ingreso mínimo, más los 14.000 pesos multiplicados por 3, ¿cierto? Que son 42.000 pesos, eso es lo que se está recibiendo, o sea, un poco más de 390.000 pesos. A partir de agosto va a recibir los 400.000 pesos del ingreso mínimo, más los 16.000 pesos de la asignación familiar, multiplicado por 3, más los 6.400 pesos multiplicado por 3, o sea, va a recibir alrededor de 488.000 pesos, comparado con 390.000 pesos hoy día, o sea, casi 100.000 pesos de diferencia. Entonces, esa es una diferencia de cerca de 20%, y por lo tanto, mirando el conjunto de la familia, por supuesto es una mejora importante. Siempre va a ser insuficiente y siempre nos van a quedar cosas para hacer para adelante. Por eso está comprometido, ¿cierto?, que el ingreso mínimo llegue a 500.000 pesos, que combinado con estos otros beneficios logremos superar la línea de la pobreza dentro del horizonte de este gobierno. Todo eso sigue en la agenda que continúa. Así es.
Claro, como recordaba el ministro de Hacienda, el compromiso del programa es llegar a los 500.000 pesos al final del periodo de gobierno como ingreso mínimo, pero ya estamos logrando para agosto de este año, es decir, del primer año de gobierno, los 400.000 pesos más todos estos complementos para cubrir el alza de los precios de la canasta básica familiar, que son, como decía el ministro, y esto es un cálculo que hace siempre el Ministerio de Desarrollo Social, son 80 productos más o menos que se consideran dentro de esa canasta básica. Esto es un esfuerzo más que se complementa a las 21 medidas, bueno, el salario mínimo está dentro de esas 21 medidas, pero que tiene que ver con el Plan Chile Apoya, que son varias medidas, como decía anteriormente, para justamente ayudar a las familias trabajadoras, quienes se han quedado atrás sin empleo, aquellas pymes que también se han visto muy golpeadas por la pandemia y la situación económica en nuestro país, a la pequeña minería, a la pequeña agricultura familiar campesina, al turismo, a la cultura, es decir, son varias medidas que se han trabajado para justamente llegar a la familia. Y la pregunta que queda es como, ¿cuándo parte esto? Bueno, el ingreso, una vez que se apruebe, ¿cierto? Debería partir ahora en mayo. Pero el apoyo a la canasta básica, por ejemplo, ¿desde cuándo preguntan, ok, entendemos esto, lo que significa, pero ¿desde cuándo yo, mujer, trabajadora, con ingreso mínimo, con carga, voy a empezar a recibir este apoyo del Estado? Claro, bueno, el beneficio se va a devengar, por así decirlo, desde mayo. Si por cuestiones administrativas hay algún rezago en el pago de ese beneficio, se va a pagar acumulado, así que los recursos no se pierden. Como retroactivamente. Retroactivo, así es. Y hay que acordarse que en este caso, tanto para la asignación familiar más el SUF y este beneficio complementario por la canasta básica protegida, va a llegar a más de 3 millones de cargas familiares, 1,5 millones de hogares. Entonces eso es más que el ingreso mínimo. Esto porque algunas personas piensan que esto es solo para quienes reciben el ingreso mínimo, pero llega bastante más arriba, porque la asignación familiar se paga hasta ingresos del orden de los 850.000 pesos. Así que eso prácticamente duplica la cobertura del ingreso mínimo, ¿no? Eso es súper importante. Así que también abarca segmentos de clase media, ¿cierto? Que por supuesto también sufren con el aumento de los costos de los alimentos. Y lo último, para ir cerrando, que no quería dejar pasar porque el acuerdo involucra más aspectos, como por ejemplo el trabajar hacia las 40 horas, que es la reducción de la jornada laboral, el convenio 190 de la OIT. Hay elementos que buscan de alguna manera también proteger a los trabajadores y trabajadoras y sus derechos laborales para alcanzar mayor bienestar. Es un acuerdo también más cualitativo desde el punto de vista de las condiciones de las y los trabajadores. Y además, algo que ha estado en el debate público, que es súper importante, ministro, lo conversábamos, sobre la observación, la fiscalización a este aumento permanente de los precios de la canasta básica. Y ahí está el acuerdo por un observatorio, ¿cierto?, que también implica enviar información y solicitar fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica a propósito de posibles colusiones o anomalías en el alza de los precios. Claro, cuando hay a veces cuellos de botella para determinados productos o van subiendo mucho los precios, a veces se generan oportunidades para el abuso, ¿no? Entonces vamos a crear este observatorio para seguir los precios de estos 80 productos mes a mes, informando también al Consejo Superior Laboral, y cuando se detecte algún tipo de anomalía también informar a la Fiscalía Nacional Económica para que haga las investigaciones del caso. Eso es muy también importante porque hay dudas, siempre la gente dice, bueno, esto es abuso, bueno, va a haber un observatorio justamente para decir, efectivamente aquí hay algo irregular, hay algo raro, entonces vamos a enviar esto al Consejo Laboral y también a la Fiscalía Nacional Económica, que es la encargada justamente de monitorear esto y fiscalizar y aplicar sanciones en la medida de que haya abuso o colusión. Así que eso también es un gran respaldo, un gran resguardo a propósito de las dudas que hay también en la población cuando sienten que esto no es solo por la inflación, sino que hay ciertas personas o empresas o negocios que se pasan de listo en este contexto económico. Así que otra medida de protección para los trabajadores y trabajadoras, para los consumidores, este observatorio de los precios que se ha acordado también con la CUT. Muchas gracias, ministro. No sé si quiere agregar algo más. ¿Está todo dicho? Bueno, lo otro que hay que recordar es que, es cierto, dado que
La mayoría de los trabajadores y trabajadoras que ganan el ingreso mínimo trabajan en empresas pequeñas. Va a haber también un apoyo del Estado a esas empresas más pequeñas que estén empleando trabajadores con ingreso mínimo para que puedan financiar ese aumento salarial y no se produzcan despidos, no se produzcan pérdidas de empleo. Eso, por supuesto, va a ser de carácter temporal, pero durante varios meses, como se señaló en el acuerdo que se suscribió ayer con el ministro Grau, va a haber también un apoyo a esas empresas. Así que estamos actuando por los dos lados. Eso era importante. Los beneficios llegan a los trabajadores y que las empresas que tienen más limitaciones tengan algún apoyo para poder entregar esos beneficios. Eso es súper importante. Habían hartas dudas de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas sobre cómo iban ellos a garantizar ese aumento de salario que es súper importante, es histórico. Y ahí se reafirma con el ministro de que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Economía, con las pymes, y además estaba contemplado en el acuerdo con la CUT el subsidio, el apoyo a las pymes para poder cubrir esas brechas, obvio siempre transitorio, porque el Estado no puede hacerse cargo de los salarios que tienen que pagar todos los empleadores del país, pero sí entendiendo las dificultades que tienen los más pequeños para garantizar eso y que además entregan un alto porcentaje del empleo chileno. Este apoyo que está acordado con las pymes. Así que muchas gracias ahora sí, ministro, por esta transmisión, por venir a la oficina, esta vocería que está informando también con los ministros que han liderado ciertas materias, ciertas carteras, para que ustedes puedan tener directamente la información desde el gobierno sobre las políticas públicas y los acuerdos que estamos, los que hemos estado trabajando, particularmente con los actores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.